seguimos con el curso Implantando el Ministerio Profético. Hoy voy a hablar de los profetas en la actualidad. Bien. Oh, sí. ¿Cómo es el profeta del siglo XXI? ¿Cómo te imaginas tú al profeta contemporáneo? Hay muchas cosas que cambiaron para bien y también muchas consecuencias negativas. Estamos viviendo, estoy convencido, de aquello que el Señor Jesús dijo sería principio de dolores, de que habría guerras, rumores de guerras, motines, terremotos en muchos lugares, enfermedades, pestes, hambres. Pero también Daniel decía se aumentará la ciencia. Quisiera ver Eclesiastés 1, 9 al 11. Hay un pasaje aquí impactante, totalmente profético, que habla del mover en los tiempos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y no hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en las cosas que serán después. Han cambiado muchas cosas en el tiempo. La cultura, las civilizaciones. Antes la gente se desplazaba a pie, en burro, caballo. Ahora nos movemos en autos, en aviones. La ciencia, la tecnología aumentó. Mira la ropa, la alimentación. El entorno social y ecológico han cambiado. Pero los principios espirituales para la humanidad siguen siendo los mismos. Bien dijo Daniel 12:4, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, pero quiero decirte que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Podemos afirmar que existen dos tipos de profetas el día de hoy. Uno, profetas que ponen el fundamento a la iglesia, y profetas videntes que profetizan a la iglesia. Hablaré de los profetas de fundamento. ¿Qué son los profetas que ponen fundamento en la iglesia? Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Al poner fundamentos en la iglesia de hoy, consideramos, ya lo dije, que tenemos privilegios más grandes que Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino del Señor. Y ya lo dije, algunas cosas que tenemos, pero haré mención de la comunión en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Romanos 12:5 al 6 dice así: así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, repita conmigo, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Recordemos en este caso que Juan pasó su vida en el desierto, después en prisión. Él no disfrutó las bendiciones de la comunión que hoy tenemos, disponible para los más pequeños en el reino, como fue prometido por el Señor Jesús. Hoy tenemos una familia espiritual con una cantidad de miembros cientos de veces mayor, o miles y miles de cristianos en esta vida, algo que Juan nunca tuvo. Recordemos aquellas palabras de Pedro cuando comenzó a decirle al Señor: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido.
Y Jesús les respondió y le dijo: de cierto te digo que ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Oh, sí. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Eso dice Marcos 10, del 28 al 30. Otra cosa que hoy tenemos es el Espíritu Santo, que mora, que habita, que vive en nosotros. Ahora mora en nosotros el Espíritu Santo, quien nunca nos abandonará. Por lo tanto, todos podemos profetizar. Pablo anhelaba que la iglesia pudiese profetizar. En el Antiguo Testamento, el profeta Joel profetizó que en algún día el Señor haría lo siguiente: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Actualmente el Espíritu Santo mora, vive, es parte del creyente, tal como lo hizo en Jesucristo. Esto significa que bajo el pacto del Nuevo Testamento, Pablo pudo declarar que todos los creyentes podíamos profetizar. Primera a los Corintios 14:31 dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El Espíritu Santo inspira la profecía, tal como lo expresó Juan 16:12. El Señor dijo: hoy tengo algunas cosas que decirles, pero aún no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Al estar ahora el Espíritu Santo en nosotros, significa que la profecía está a disposición de todos los creyentes. El derramamiento de la profecía debiera ser una característica de la iglesia del Nuevo Testamento. En toda iglesia local debiese haber profetas de santuario y profetas itinerantes que vayamos edificando. Qué bueno que estás en esta escuela profética. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los cristianos tenemos la libertad de practicar la profecía, sin temor a ser ni lapidados ni juzgados personalmente. Pero es una tarea dura lo que el profeta de hoy día hace: volver a poner el fundamento de la profecía, porque Satanás astutamente ha sacado la convicción de la profecía o el ministerio profético de la iglesia. Esto fue durante la época del oscurantismo, en el tiempo de lo que los teólogos llaman el cesacionismo. Habían cesado, según ellos, los dones y algunos ministerios. Y los profetas de hoy día luego son fuertemente juzgados por prejuicios o por la sospecha. Si son falsos profetas, aún antes de ser escuchados, ya estamos siendo juzgados. Lo que hay que juzgar es la profecía en sí, porque ella viene del Espíritu Santo, no a la persona. En 1 Corintios 14:29, Pablo decía: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Tengan criterio. Cada cosa que fundamente un profeta contemporáneo en la iglesia debe compararse con el espíritu de la Escritura.
También tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana venga a vuestros corazones. Jamás una profecía debe contradecir la palabra de Dios, los principios y fundamentos que están allí. Además, debe tratarse de palabras dadas como las pronunciaría el Señor Jesucristo. Yo les digo a mis alumnos de esta escuela profética, hablen como el propio Señor Jesús hablase. Tengan el amor, tengan la fe, tengan la esperanza para hacerlo. Porque, mira, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo que mora en todos los creyentes está a nuestra disposición, por lo que no existen ejemplos en el Nuevo Testamento de la necesidad de andar pidiendo orientación a ningún profeta como antaño en el Antiguo Testamento se hacía, que el rey mandaba a traer a los profetas para saber todas esas cosas. Sin embargo, muchas veces vemos en el Nuevo Testamento que se dieron profecías que no habían sido solicitadas, excepto en oración. Y esas profecías dadas en oración sirvieron de advertencia a algún rumbo tomado. Acuérdate de Ágabo, cómo ata sus manos para decirle a Pablo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de gentiles. Sucedió. Así que confirmando, revelando nuevos datos acerca de situaciones que sucederían. Ya vimos cómo Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en la tierra, eso está en Hechos 11:27. Y que con él unos profetas más descendieron de Jerusalén a Antioquía. Es decir, una compañía de profetas caminaba junto con Ágabo. ¿A qué me refiero sobre los profetas que ponen el fundamento al reino de Dios? Una definición de reino es gobierno, porque un gobierno, ¿cómo se establece? Con principios, leyes. Todo gobierno tiene un territorio, una cultura, una economía, tiene súbditos, hay un rey, y para ello la preparación, la expansión, la vivencia en la tierra a través de la iglesia es el reino de Dios. Y los profetas tenemos un papel fundamental en ello. El establecimiento del reino de Dios en la tierra es un mensaje que requiere de proceso. Es una organización y un desarrollo basado en la vivencia y la proclamación del mismo, sometidos a un rey, y este rey es Jesucristo. Los profetas de hoy son obreros y heraldos del Rey de Reyes y privilegiados del Señor de Señores, pero siempre siervos de Él. La expansión del reino solo se puede hacer con la unción, con la investidura de aquellos que han sido comisionados con la autoridad y el poder espiritual. La prueba interna del profeta enviado es la violencia, o la valentía espiritual, quiero decir, que tiene para proclamar, aún contra corriente, aún contra personas que se opongan a su ministerio.
Dice Mateo 11, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, decía Jesús, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El diablo sabe que si debilita a los profetas investidos con poder de lo alto, detiene el avance del reino de Dios en la tierra. Por eso envía tentaciones, por eso envía pruebas, por eso envía tribulaciones a los siervos que profetizan. Y solo los violentos, solo los valientes conquistan y establecen por la fuerza el reino de Dios. Un fundamento es el equipo, la compañía profética, o el trabajo conjunto de los 5 ministerios, ya que todo gobierno es conformado por personas para su establecimiento y avance. ¿Por qué es necesario poner un fundamento de profetas del reino en la iglesia? El Señor mismo nos enseñó a orar, venga tu reino. Para considerar el fundamento que establecen los profetas, me parece muy descriptivo lo que dice un autor de estos libros que se llama Richie M. Pugliese en su libro La Cuarta Ola del Espíritu Santo. Es un libro bueno, que la Biblia dice que existen 4 niveles proféticos de demostración del poder de Dios en la iglesia. El primer nivel es el de Juan el Bautista. Juan el Bautista habló de un reino de Dios, del rey del reino. Lo señaló, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habló del arrepentimiento, habló de la salvación del reino, también habló de la necesidad de menguar para que Cristo sea el que prevalezca. En nuestro lenguaje diríamos que predicaba el evangelio, pero no demostró Juan el Bautista la contundencia del poder del reino a través de milagros o de señales. No las hizo. Como Eliseo, como Elías. No hubo en el ministerio de Juan el Bautista milagros o señales sobrenaturales. Incluso Juan el Bautista tuvo duda. Muchos hoy en la iglesia de Cristo hacen lo mismo. Predican el evangelio de Cristo, pero no están demostrando la contundencia del poder del reino de Dios. El segundo nivel es el de la primera venida de Jesús, así le dice Richie. Cuando recorremos los evangelios vemos que Jesús habló, predicó del reino de Dios, demostró el reino tangiblemente con milagros, con sanidades, con liberaciones. Él echaba fuera demonios. Habló del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, de las lenguas, pero el poder de Dios estaba limitado a la persona física de Jesús. Donde él iba, iban los milagros. Por eso la gente lo seguía. Él era un imán que atraía a la gente. La iglesia hoy ha predicado el evangelio, pero en lo que se refiere al poder de Dios, se habla más del Jesús histórico. Está bien, pero es el Jesús histórico. El que ayer hizo milagros, pero ahora no los hace. Esta enseñanza errónea de que el poder de Dios quedó limitado al pasado, le ha hecho perder mucho terreno espiritual a la iglesia. Pero bendito sea el Señor, que las cosas han cambiado. Hay un tercer nivel que es el poder de la resurrección de Jesucristo, el cual obraría a través de la iglesia por todo el mundo. Jesús, en un momento determinado de su ministerio, esto está en Mateo 16, sería largo verlo, pero bueno, Jesús en un momento determinado de su ministerio había dicho que era conveniente que Él se fuera. Dijo, les conviene que yo me vaya para que viniera otro consolador. La gloria de su verdad, la gloria de su poder como un cuerpo demostrando el poder tangible de Dios.
A partir del día de Pentecostés no obraría más a través del cuerpo físico de Jesucristo, sino a través de su cuerpo espiritual, que es la iglesia, donde Cristo sería la cabeza. Hoy día nosotros podemos decir que este nivel, la iglesia reconoce la misión que tiene, es ubicada en una inmejorable posición espiritual en Cristo, es un requisito indispensable inicial para empezar a gobernar y tener dominio sobre las fuerzas del mal. Hermano, hermana, el cuarto nivel es el llamado el tabernáculo de David, gózate, el cual es una figura de la alabanza, de la adoración que trae la presencia de Dios. A este nivel también se le llama el nivel del lugar santísimo, donde la gloria Shekinah se manifiesta. Es el nivel del tercer cielo que ocupa la iglesia, sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. En este nivel es requerido por Dios para que la iglesia conquiste, tome dominio espiritual. No basta con predicar el evangelio, sino basta con vivirlo y obrar con el Señor. Es aquí donde, a través de la intercesión, declaraciones, actos proféticos, mover del Espíritu Santo, hermano, se recupera todo ese terreno para aniquilar la fuerza del enemigo, quebrantar todos esos pactos malignos que están en la tierra y traer el reino de Dios sobre toda ciudad, sobre toda nación. A este nivel Dios está llamando a sus profetas en esta era decisiva de la historia. Te bendigo, profeta. Sigue adelante en los méritos de Cristo Jesús. Amén.